Amigos de México, me da mucho gusto decirles que se me ha presentado una gran oportunidad al estar en Morelia. Ustedes lo saben, los luchadores sociales, activistas, que tratamos de rescatar a nuestro país, pues no es fácil vivir la represión del sistema político podrido que tenemos. Estoy, y le agradezco mucho al licenciado Ignacio Mendoza, quien es el defensor legal que maneja la estrategia para liberar al doctor Juan Manuel Mireles. El doctor Juan Manuel Mireles, como saben, está por cumplir ya 3 años en la prisión, después de haber estado en la de alta seguridad de Hermosillo, ahora está en la de Nayarit. Y bueno, te agradezco mucho, Ignacio. Yo quería preguntarte, pues la pregunta de cualquier persona que tiene una admiración por lo que el doctor Mireles hizo para México. ¿Qué tan lejos estamos de ver al doctor demostrando su inocencia y demostrando que el tema es más grande de lo que nos imaginamos que está detrás? Mira, yo creo que ya a casi 3 años de la detención, el gobierno federal ha empezado a entender que lo que hicieron con el doctor Mireles al apresarlo no solo es una injusticia, sino es una forma de querer ocultar lo que pasó en la guerra civil, ese es el término que hay que utilizar, que se vivió en Michoacán durante el 2013, 2014 y 2015. Te estás refiriendo a la intervención de Alfredo Castillo. Al nacimiento de las autodefensas. Correcto. A la intervención del gobierno federal vía Alfredo Castillo y a la repentina salida de este personaje, que por cierto le hizo mucho daño en Michoacán. Porque todo ese actuar, todos esos acontecimientos se hicieron por fuera del marco legal. Entonces, caray, a ver, ¿me estás diciendo entonces que la autorización de las miles de armas que se autorizaron es ilegal? De entrada, el nombramiento de Castillo y del decreto que crea esa comisión tiene visos de inconstitucionalidad. Entonces, no podían crear esa figura, la crean. Desde que nacen las autodefensas, y no lo digo yo, lo dicen quienes los vivieron, la Tierra Caliente, los actores principales, Hipólito Mora, Semeí, el propio doctor Mireles y otra serie de dirigentes de las autodefensas en su momento. Cuando ellos deciden alzarse en armas, cuentan con apoyo de los militares, de la 43 zona militar. Correcto. Es una realidad. Que no se quiera aceptar es un asunto, pero es una realidad. La propia Policía Federal también empieza a simpatizar y a apoyar este movimiento. ¿Cómo lo hacen? Las autodefensas empiezan a patrullar su municipio, van en la avanzada y por atrás van los militares y los federales, prácticamente quienes se enfrentan en los combates con armas de fuego son las autodefensas y luego ya entra la autoridad. Correcto, para limpiar ahí el lugar. Limpiar el lugar y asumir que ya controlaron. Pero había una clara apoyo a esas aval. Tolerancia. Tolerancia. Es una tolerancia que raya en un permiso. Claro. Porque además todos estos autodefensas, el armamento lo van adquiriendo de estos combates o de otras fuentes que no están muy claras. Y es armamento de uso exclusivo del ejército y las autoridades no hacen nada, son omisas en cuanto a la aplicación de la ley federal de armas. Pero no solo eso, sino que hacen labores de seguridad, hacen detenciones, tortura. Que son propias de un trabajo de Estado. Pues claro. Entonces, y Alfredo Castillo viene y avala. En ese momento, ante la magnitud del problema y de que las autodefensas no se construyen ya nada más a Teparcatepec o a Buenavista o a Cualcomán, sino que empiezan a crecer, a ir, lo que ellos llamaban limpiando los diferentes municipios, empiezan a desplazarse a las otras partes del Estado. La Federación empieza a vislumbrar un problema mayor y decide nombrar a Alfredo Castillo y crear esta comisión. Él llega, obviamente, pues es un personaje con nula experiencia política. Fuera de que encontró 3 días después a Paulette. No, bueno, eso... O sea, tiene una historia ya... Con todo respeto, él es el que se lo cree. No, sí, es totalmente cuestionable, pericialmente hablando, ni siquiera es una cuestión de lo que se observa. Pero bueno, él no tiene una experiencia política, él viene de las experiencias del ámbito de la Procuración de Justicia, que son duras, poco sutiles. Claro.
Y llega un Estado enfrentado y bueno, pues se les ocurre la maravillosísima idea de sentarse a dialogar con las autodefensas, reconocerlas, registrarles el armamento y seguir haciendo una limpia junto con ellos. Eso es lo que dices, que tiene visos de inconstitucionalidad. No, todo. Todo. En este país ningún civil puede levantarse en armas. O sea, podría ser hasta demandado Alfredo Castillo y la gente que interviene. Ellos ya están, todos ellos, todo el Estado mexicano, en ese contexto, ya generó una serie de responsabilidades penales, civiles y políticas que en su momento se harán valer. Y que incluso se generaron delitos de lesa humanidad que no pierden vigencia y en cualquier momento son investigables y son sancionables. Hasta llegar a la Corte Internacional de la Haya, claro, eventualmente. Es más, cualquier juez español o francés o alemán puede levantar la mano, pedir jurisdicción, que la tiene por medio de los derechos humanos, y empezar a investigar las desapariciones y homicidios en esa temporalidad en Tierra Caliente, y ahí van a encontrar pues, cualquier cantidad de cosas, porque además muchos de esos homicidios y de esas conductas delictivas se hicieron con el armamento que registró el Ejército Mexicano. O sea, eso es lo que está en el bosque. Ese es el bosque, y el doctor Mireles es el árbol importante, un árbol muy importante, muy apreciado, pero realmente el problema está más grande. No, es un problema muy serio. ¿Tú dirías que eso es lo que ha detenido que el doctor Mireles sea liberado? Yo creo que eso es lo que ha detenido, porque jurídicamente hemos hecho todo y las autoridades judiciales no siguen sin ver, ¿no? O sea, nos dicen, es que el acuerdo firmado por Alfredo Castillo, pues no es un permiso para portar armas, ¿no? Ya lo sabemos que no es un permiso. Sin embargo, al final de cuentas, el sentarse a dialogar con ellos y reconocerlos y registrarles las armas, ese es un permiso. De portación, posesión, portación y utilización. Porque hasta este momento no hay nadie, ninguna persona que esté siendo procesada por los homicidios, desapariciones, tortura y la violencia generada en esa temporalidad, ni uno. En esa guerra están siendo procesados por portación de arma, de fuego. Nada más. Pero no por homicidios. No por la guerra que se pasó. generó. ¿Qué debió haber hecho el Estado mexicano? No lo digo yo, lo dice el artículo 29 constitucional. El presidente de la República debió, al observar el rompimiento del Estado de Derecho, porque un grupo de civiles sale, se levanta en armas y empieza a pelear con otro grupo de civiles que también son armados, debió haber declarado el estado excepcional en Michoacán, o en la parte donde había Tierra Caliente, 30 municipios, 20 municipios, no sé, solicitado al Congreso la aprobación de ese estado excepcional y que el Congreso de la Unión le diera las facultades mediante decretos o una legislación especial de abordarlo. Y la Corte de este país tendría la obligación de observar que esas disposiciones cumpliesen con el cumplimiento de todos y cada uno de los derechos humanos que no se pueden perder incluso en un estado excepcional, como el de discriminación, los derechos sexuales, una serie de derechos que no se pueden perder aunque haya una declaratoria de estado excepcional. Al no hacer eso, el Estado mexicano incurre en responsabilidad, pero eso es lo que generó el desorden que tenemos hoy en Michoacán, la confusión y la imposibilidad de llegar a acuerdos que han tenido otros países, de paz, de perdón, muchas cosas que son necesarias. Comisiones de la verdad. En México no nos gusta saber la verdad, todo lo queremos tapar. No, y a los que tratamos de decir la verdad nos vemos enfermos en una sociedad. Sí, es raro que la gente hable con la verdad o que ponga las cosas con su nombre, como son. Que haces de muchos enemigos. Entonces, no son, sí, pero además, desafortunadamente el mexicano está acostumbrado, Prefiero vivir con la mentira. Prefiero vivir en un mundo de cristal, en donde eso no pasó, y las autoridades son muy afectas a eso, y nosotros tenemos esa tara mental, todavía estamos, algunos pensando que cuando nos dice la autoridad una cosa es que es cierta, y no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esa temporalidad? Algunos senadores, como Luisa María Calderón, proponen cosas, con todo respeto, pues que no, ingenuas, sí. No son ingenuas, sino que no tienen contexto. Ya dicen, es que hagamos una ley de amnistía. Una ley de amnistía. Lo propuso la misma Talía Vázquez, lo propuso Javier Corral, el general Gallardo. Verdaderamente estaba fuera de lugar esas cosas. No, el problema es que la ley de amnistía
es correcto, hay que promoverla, pero es para los funcionarios. A quien hay que amnistiar es a todos los que participaron en el rompimiento del Estado de Derecho, Caray. no de las autodefensas. Escuchen esto, ¿eh? O sea, la gente, a la hora que se destapa esta cloaca, o se va a destapar esta cloaca, de todo el significado, donde la punta del iceberg es el doctor Mireles, seguramente los diputados van a tener que crear una ley de amnistía, porque aquí están están involucrados, comprometidos y legalmente pueden ser penalizados. Alfredo Castillo y compañía hacia arriba. Primera, no hay autoridad en este país que pueda autorizar, registrar armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Ni la Secretaría de la Defensa tiene esa facultad, ni el presidente, nadie en este país tiene esa facultad. No existe marco legal para ello. Dos, si no existe marco legal para registrarlas, pues mucho menos para portarlas, menos para usarlas. Claro. Entonces, el rompimiento del Estado de Derecho le genera al Estado una responsabilidad, y ese rompimiento, al contar con la autorización, o el permiso o la tolerancia, pónganle el adjetivo que quieran, del Estado mexicano, exime a las autodefensas de esa responsabilidad. Y esa es la parte de tu estrategia jurídica. Es que eso nosotros ya lo comprobamos con CNI y con otra autodefensa. Con Mireles y ellos no quieren, porque es aceptar aceptar que van a tener que hacer una ley de amnistía para ellos. Quienes rompen el Estado de Derecho no son las autodefensas, es el Estado. Vean ustedes, son amigos, sí, gracias, señor. Diferentes, ¿eh? Está muy claro, y bueno, para los que no somos abogados o estamos en una parte más interesados en lo que ocurre con el doctor Mireles, la estrategia que nos está mencionando el licenciado Ignacio Mendoza, pues es muy profunda, muy ir a la causa raíz, la inconstitucionalidad de que se haya dado este proceso de una guerra civil en la que fue autorizada. Una guerra civil fomentada, tolerada y pagada con recursos públicos. Es impresionante. Sí, es una... Miren, hace 2 días hubo un evento muy lamentable en Londres, ¿no? Sí, sí, sí. Atropella a 4 personas. Creo que termina en la reja del Palacio de Buckingham y apuñala a un guardia. Es muy lamentable. Y bueno, todos nuestros medios de comunicación, una cobertura muy grande. Sí, pero eso es un juego de niños con lo que pasó en Michoacán. Es de kindergarten con lo que pasó aquí en Michoacán. Claro, se podría hablar de cientos de personas que fallecieron con motivo de esta... Claro, las gentes te cuentan las historias, y seguramente en algún tiempo encontraremos, digo, no yo, la autoridad, encontrará lo que está pasando en Veracruz, claro. Fosas con 200 y tantas. En Coahuila, Tamaulipas, eso lo van a ver allá. Nuevo León. Y son fosas que se hicieron durante la temporalidad de esa guerra. Era real, sí se agarraron a balazos, no es mentira. Y sí hubo armas, se registraron más de 8,000 armas, 7,000 y tantas de uso exclusivo del ejército. Entonces, eso en un país, imagínate, en Inglaterra, el que atropellen a 4 personas y apuñalan a alguien, lo consideran un acto terrorista, y se encienden las alarmas de toda la unidad de todo el mundo, del mundo y de Europa, no solo de Inglaterra, sino de la Comunidad Económica Europea. Entonces, pues es que aquí ya nos acostumbramos. Me imagino que por eso, Ignacio, estimado abogado, te tuteo porque siento mucha confianza eso, contigo. Lo que pasó en Michoacán, sí, tiene que ver directamente del por qué los militares están pidiendo una ley de seguridad interior. Claro, porque no hay marco. Entonces, todo lo que hicieron está por fuera del marco legal. Hay un principio básico del derecho en todo el universo que es clarísimo. La autoridad hace lo que solamente puede hacer lo que la norma expresamente dice, mientras que el gobernado puede hacer todo lo que quiera. Digamos que los ciudadanos podemos hacer todo lo que queramos mientras no infrinja una ley, mientras no esté prohibido por la ley. Entonces, es muy simple, el ejemplo es muy simple. Tú vas en tu carro manejando, te llegas a un alto, en el alto, en la calle está el semáforo en rojo, está un agente de la autoridad, que es un oficial de tránsito, vestido, sus herrajes, y te pita y te dice, pásatelo. Oye, y te indica, pásatelo, y tú te lo pasas. Te lo indicó un agente de la autoridad,
que tú supones que es de la autoridad, está vestido como de la autoridad, o sea, no tienes ningún elemento que te haga dudar de que no es autoridad. Es más, lo ves diario, es el responsable. Claro. Pásale, te pasas, y al siguiente alto, el otro que está allá te dice, párese porque lo voy a infraccionar. A ver, ¿por qué más se pasó el alto? No, discúlpame. La El autoridad compañero me dio la indicación, me dio la autorización, o sea, no solo me lo autorizó, me lo indicó. Eso te excluye a ti de la responsabilidad. Que a él lo arresten o le finquen una responsabilidad porque no había motivo, no sé. Que no tiene autoridad para hacer eso. O no tiene la autoridad, ese es otro asunto, pero a ti te excluye de la responsabilidad. Ese es el ejemplo de las autoridades en Michoacán. Por eso yo cuando dicen de la ley de amnistía, con todo respeto le digo a la senadora y a quien la propone en esos términos, están equivocados. Háganla para ustedes. Háganla para ustedes. Porque aquí la Cámara de Diputados finalmente solapó también. Hay un pecado de omisión tremendo. Todos los poderes del Estado mexicano se vieron envueltos en un masivo, reiterativo rompimiento del Estado de Derecho. Y acuérdense, como en la Iglesia, también en la administración hay pecados de palabra, de obra y de omisión. Entonces, aquí hubo de acción y de omisión. ¿Cuáles son los de acción? El andar patrullando con las autodefensas y metiéndose a las casas, torturando gente, deteniendo gente, etc. Esos son de acción. Y de omisión, el no haber desarmado a las autodefensas y haber garantizado el Estado de Derecho. Porque nadie ha podido responder dónde quedaron esas 7,000 armas. Nadie sabe dónde. Bueno, las saben los que los tienen. Claro. Ignacio, yo he escuchado, pues lógicamente, la crítica, porque como tú tomaste esta estrategia de ir al fondo del asunto, pues como que a los mexicanos nos tienen muy acostumbrado de vale más un buen arreglo que un buen pleito. Y tú te estás yendo al fondo. Esto demora probablemente la salida del doctor Mireles que todos los mexicanos queremos. Pero además, aprovecho para explicar, no solo es que yo lo haya planteado como una estrategia, esto yo lo consulté con el doctor Mireles. En lo personal yo soy muy frontal. Entonces, yo le dije, doctor, él está bien de salud. 3 veces. Está bien de salud. Es diabético, hipertenso, no es el mejor lugar donde lo tienen, pero está estable. ¿Lo viste la semana pasada? 12 de febrero, sin mayor problema. Todas las semanas, por medio de la hermana, me entero cómo está. Hoy hizo una llamada. Ustedes ya compartan, compañeros, para que escuchen en vivo. Ya la escucharon, esta llamada, hace unos minutos. Sí, estabas hablando con Virginia, la hermana. A lo que voy es que el doctor se le planteó la estrategia legal hace un año exactamente. Le dije, a ver, doctor, hay 2 formas de salir. Una es la rápida, usted acepta los cargos, actúa como el chompiras del industrial, se me iba saliendo de la cantina, me pasó la patrulla, me agarraron con la pistola y pues ya me fregué. Y como lleva ya aquí 3 años, a la mejor le tocan 4. 4 o 5 de condena, en 2 años y medio usted ya cumplió la mitad, un beneficio de privilegiación y se va a su casa. O la otra es la que estamos siguiendo, más larga, pero le garantice que usted va a salir como lo que es una persona inocente, pero además va a demostrar que ustedes no son responsables de lo que pasó en Michoacán, que la responsabilidad mayor la tiene el Estado mexicano en su conjunto. 3 veces se lo he preguntado, la última el 12. Cada vez que yo lo veo, le hago la misma pregunta. Yo estoy obligado a consultarle, porque el que está sufriendo los embates de la prisión es él, no yo, claro. Su familia. Él es el que... Y todas las veces ha sido muy tajante y claro. No, yo no tengo por qué salir condenado, porque yo no hice absolutamente nada. Entonces, creo que está a la altura de lo que es el doctor Mireles, un dirigente social, entiende perfectamente. ¿Y los tiempos entonces que ves, Ignacio, con esta estrategia? Estamos en marzo, finales de marzo, 24 de marzo. Más, unos 15 días más, por mucho, 3 semanas, el Tribunal Colegiado de Materia Penal de Michoacán tendrá que decidir si prospera o no un recurso de revisión acerca de un amparo que ganamos. Correcto. Esperemos que no le dé la razón al Ministerio Público, que tampoco la tiene. Si no se la da, va a obligar al Tribunal de Apelación a volver a dictar una resolución donde te va a tener que valorar una serie de pruebas que no quiso valorar en su momento. Declaraciones de Hipólito Mora, de CMI, de Alfredo Castillo, de Fausto Vallejo, del Procurador Godoy de Michoacán, videos que desestima de manera irracional, una batería de pruebas
con lo que nosotros estamos demostrando, la defensa, es decir, estamos demostrando que ellos sí tenían permiso de portar esas armas. Oye, Ignacio, perdóname que me aproveche, pero me quiero aprovechar porque eso estaba viendo tu conocimiento del derecho. Te platicaba que yo tengo una orden de aprehensión que me está llevando a unas audiencias donde el gobernador de Nuevo León, a través de su procuraduría, pues me acusan de conspiración, agrupación delictuosa, desorden público, por esta megaconcentración que ocurrió en Monterrey el 5 de enero, en donde unos vándalos y reventadores quebraron vitrales. Pero pues ahorita la forma de acallar del sistema pues es buscando apresarte, detenerte. El próximo martes yo tengo, y a mí me llama mucho la atención por todos los derechos que tienen los ciudadanos que nos están viendo, el que una cárcel preventiva para mí que pudieran dictar el próximo martes me llamaría poderosamente, para beneficio de todos los mexicanos que nos escuchan, es ¿por qué se dicta una cárcel preventiva para alguien cuando no hay pruebas? Estamos en un parteaguas en este país. Desde el 2008 hubo una reforma en materia penal, donde cambiamos totalmente el sistema. De un sistema inquisitorial, donde prácticamente había que demostrar que uno era inocente, cambiamos al acusatorio, que es diametralmente opuesto. Este sistema es más garantista, tiene fundamentos y principios sustentados en los derechos humanos, etc. Siempre se les dijo por los críticos de este nuevo sistema, yo en lo personal, yo en esa época trabajaba en la Procuración de Justicia en Michoacán, que ese sistema iba a tener muchos problemas, porque estábamos legislando como si fuéramos finlandeses o suecos, pero no queremos vivir como finlandeses ni suecos. Y quienes son los primeros que no quieren que vivamos así son nuestras autoridades, porque no han entendido el nuevo esquema. Con lo que usted me comentó es, a mí me acusan de esto, perfecto, voy a ir a una audiencia donde van a tratar de vincularme, el Ministerio Público me va a acusar, va a decir que tiene datos de prueba en mi contra, Para que usted llegara a tener una prisión preventiva, primero no puede ser oficiosa, que además es una de las aberraciones de este país. Somos el único país en donde existe la prisión preventiva oficiosa que maneja un modelo acusatorio adversarial. En ningún otro lado lo hay, porque es contraproducente, es en contra, porque este modelo que tiene el nuevo sistema acusatorio. Este sistema se basa en la presunción de inocencia. O sea, yo parto de la base que soy inocente y de ahí se despliega todo un proceso. Quien tiene que comprobarle la culpabilidad es el Ministerio Público. Bueno, entonces, desafortunadamente los engendros que hacemos en las legislaciones en este país dejaron eso de la prisión preventiva oficiosa para determinados delitos, que son delincuencia organizada, homicidio calificado, delitos antes se llamaban graves. De todo lo que lo están acusando usted, ninguno es grave, ni está en ese catálogo. Aún la conspiración. Sí, claro. Que ellos le llaman conspiración a que yo pude haber incitado. De hecho, los hechos como ellos los mencionan es que yo incité a quebrar los vitrales. Además de que no estaba presente ahí. Usted puede decirle, porque hay que partir de otra cosa. Si yo le digo ahorita que se tire de la ventana, ¿se va a tirar? No, que no. Ahora, si lo hace, a lo mejor yo tendré una parte de responsabilidad, pero usted lleva la otra. O sea, claro. Y entonces no hay loco que coman, ¿eh? Claro. Partamos de la lógica. Entonces, este sistema está diseñado para finlandeses y nosotros vivimos en un país que tiene estándares a veces de nivel de vida de Botswana y un desempeño en las autoridades como si estuviéramos es un país africano del que está hablando. ¿Sí? Etiopía. Sí, no quiero ser grosero con esos países, pero esos estándares manejamos. Entonces, a usted lo llevan a una audiencia, el MP va a decir ahí, el Ministerio Público, no, usted es muy mal, está bien, pero el juez, antes de dictarle a usted una prisión preventiva, o vincularlo. Primero vincularlo, existen datos de prueba, primero, de que se cometió ese delito, puede ser, si se acabaron los derechos, eso es público, ¿no? Ahora, hay datos que hagan probable viene de probabilidad, de prueba, no posible es el mundo de la idea, no, pruebas de que usted pudo haberlo cometido, ahí es donde la puerca va a empezar a torcer el brazo.
vamos a ver si realmente tienen datos de prueba que sugieran que usted participó en eso. Pueden tener 20 testimonios de policías que lo que de hecho así está hecho el sí, bueno, pero eso está sujeto a que el juez de la causa, razonable, en un proceso en donde tiene que valorarse en base a la experiencia, la lógica, una serie de circunstancias de razonamiento que hagan probable que usted hubiera cometido esos delitos. Si eso pasara, vendría después de la vinculación que el Ministerio Público solicitara medidas cautelares para que usted... Las medidas cautelares tienen 3 objetivos. Compañeros, pongan atención, nos sirve a todos los activistas. Que el vinculado, el imputado, no evada la acción de la justicia, no se vaya. 2, que se garantice el buen desarrollo del proceso, que no se vaya. Y 3, que no corran riesgo las víctimas. En su caso concreto, con todo respeto, ni creo que usted se vaya a ir aquí mismo a la pública. 2, no veo cómo pudiera usted alterar el desarrollo del proceso. Y 3, ¿quién es la víctima? Es una figura moral, es un patrimonio del Estado. Seríamos todos, ¿no? Gracias. En este caso ahora. Antes de que usted le dictaran esa prisión preventiva, el juez tendría que adoptar 14 medidas anteriores. 14. Esta es la máxima. Sí, la máxima. La prisión preventiva es de la 14ª más dura. Es la 15ª. La 15ª. Primero el juez tendría que hacer un juicio de observación para ver cuál es la menos lesiva y que se garanticen estas 3 cosas que dije. Y el Ministerio Público tiene que probar que usted necesita una medida cautelar para que se den esas 3 condiciones de las que mencioné. O sea, no es enchilame esta gorda. Que en este país así lo hacen, sí, así lo hacen, porque nuestros jueces y nuestras autoridades no han entendido que el modelo ya cambió y el paradigma ya cambió. Hay una reforma en 2011, el artículo 1 es muy claro. Se tienen que respetar todos y cada uno de los derechos humanos por todas las autoridades, todas. Las autoridades son desde el más modesto regidor o barrendero o servidor público de un municipio, de una comunidad, hasta el presidente de la República, magistrados, jueces, diputados, senadores, todo el aparato gubernamental, todo el Estado mexicano tiene que garantizarnos. ¿Ese es el Pacto de San José? No, es el artículo 1. Ya lo incorpora. O sea, los derechos humanos diríamos que están por encima. No, los derechos humanos están reconocidos constitucionalmente. Okay. Y los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen el mismo rango de constitución. El mismo rango. El mismo rango. Y todas las autoridades, todas están obligadas a velar, respetar, garantizar y resarcir cualquier violación a los derechos humanos. Por eso, a veces mi comentario es mordaz y a veces me critican, que tú no eres mexicano. No, sí, soy más mexicano que el nopal. Como yo. Pero si legislamos como si fuéramos Finlandia o Suecia, actuemos como actúan los finlandeses y los suecos. Claro. Entonces, aquí es, híjole, es el hijo del azul. No, mátenla. Espérense. Hay un marco legal, Hasta el criminal más reconocido, no sé, infragancia, lo que sea, tiene derechos. Eso es lo que nos hace, lo que nos puede llevar a ser una sociedad diferente. Realmente caminar por eso, a ese comportamiento civilizado. A veces que algunos países nos ven como simios, pues es que actuamos como simios. Claro. O sea, sí, es bellísimo, nuestra Cámara de Diputados cuesta federal y el Senado muchísimo dinero y hacen legislación de avanzada, pero a la hora que se aterriza, en el caso concreto, no siempre se hace lo que se pactó, lo que se legisló, lo que el contrato social dice, y eso es lo que nos genera problemas. Desconozco la acusación concreta hacia usted, pero me parece que antes de andar investigando si alguien incitó o no, lo mejor sería que hubieran agarrado en el momento a los causantes. El video, por lo menos que yo vi, pues hay 5, 6, 7 personas están aventando piedras y están... Bueno, la autoridad debe haber entrado. Y la autoridad, antes de que eso pasara, debió haber prevenido que no pasara. Entonces aquí siempre tapamos el pozo después del niño ahogado.
Sí. No preveemos lo que puede pasar. Entonces, somos una sociedad que nos falta mucho. Ojalá todos y cada uno de los activistas, como usted y otras gentes, ayudemos a empoderar al ciudadano en el sentido de que conozca sus derechos, los haga valer, y de esa manera realmente la autoridad pues, va a tener que ir por el camino que tiene que ir. Pero además que ya está en... Ya está constituido y constitucionalmente. Ya está en los libros, ya está en los libros. O sea, no hay por qué inventarse nada. Ya está. Yo me gustaría preguntar si hay alguna pregunta reiterativa. No tenemos mucho tiempo porque ya el licenciado tiene ahorita que abordar una serie de amparos. Creo que nos ha dado una perspectiva de cuándo podríamos ver al doctor Mireles, ojalá que ya luchando junto con todos los mexicanos que queremos un México nuevo. Y licenciado, te agradezco mucho tu tiempo. A nombre de muchos mexicanos te agradecemos porque tu trabajo, como tú lo has dicho, yo no soy mirelista, pero soy el abogado del doctor Mireles y tengo un compromiso de que se cumplan los derechos humanos y que él obtenga su libertad por la base de que muchos sabemos que presumimos su inocencia. Pero además, y qué bueno que me lo toca, efectivamente, yo no soy mirelista, yo no soy un activista de Mireles. Y no lo soy, no porque no admire lo que hicieron las autodefensas, no solo él. Yo he sido abogado de CNI, conozco muy bien a don Hipólito por estos asuntos que me ha tocado tratar. No lo soy porque soy el abogado. No se puede confundir ni mezclar una con otra. Si yo paso la raya del activismo, ya lo hemos visto con otros defensores del doctor, se pierde un poco el panorama. Es el equivalente que un doctor le haga una cirugía a su hijo. Así es. El día que el doctor esté afuera, entonces ya platicaremos de otras cosas. Pero ahorita mi función es meramente jurídica y tratar de garantizar que el doctor salga como lo que es, y no lo dice el abogado, lo dice el ciudadano, lo dice quien observó el fenómeno a la distancia. Yo no estaba en tierra caliente, yo no formé parte de las defensas, yo no agarré la pistola a perseguir a nadie. Yo lo vi como cualquiera de los que me está viendo ahorita por este medio, por la televisión, en las noticias, como cualquiera. Pero aún así, creo que lo que están haciendo con Mireles es una profundísima injusticia que debe de indignarnos a todos y cada uno de los mexicanos. Totalmente. La de Mireles y la de miles de gentes, en este caso usted, que lo están queriendo vincular, que hoy en día el Estado mexicano, la manera de tratar de acallar, de bajar, de someter, es judicializando problemas de carácter jurídico. Y está más que probado que en cuanto metemos a la licuadora un problema, a la licuadora judicial un problema político, va a acabar mal. ¿Para quién? Para el Estado. Siempre se rebota. Claro. Y las instituciones se caen. Están muy molestos con una persona que se les salió un día que diablo las instituciones, ¿no? Ofendidísimos. Ese es un dicho, que puede ser censurable o no de esa persona. Todos sabemos quién es, no le voy a hacer propaganda, no es mi función. Pero nadie cuestiona cómo han ido degradando al Poder Judicial, la procuración de justicia, la impartición de justicia en base a este tipo de acusaciones sin sustento y de no entrarle realmente al problema. Si le rompieron los vitrales de 100 años, que deben ser invaluables y son patrimonio cultural de los leoneses y son un orgullo nacional, pues vayan y agárrenlos a los que lo hizo. Claro. O sea, empiezan disque de arriba. No, atiendan el asunto. Creo que es en la medida en que nosotros, todos los ciudadanos, vamos a lograr un mejor país. O sea, somos o no somos un país de leyes. Y si somos, actuemos. Y si queremos ser y legislar como finlandeses o suecos, actuemos como ellos. Claro. Te agradezco mucho, Ignacio, y ese ha sido un poco el marco que buscamos la gente que formamos parte del Congreso Nacional Ciudadano. Nosotros hablamos de que, aunque mucha gente nos critica, de que hacemos denuncias, de que presentamos querellas contra funcionarios públicos, dicen, oye, ustedes son ilusos e ingenuos de pensar que esas cosas van a proceder cuando sabemos que el sistema político está podrido. Y nuestra respuesta, Ignacio, es: debemos de hacerlo porque nosotros vamos hacia un Estado de Derecho de un México nuevo que se parece a Finlandia, a Suecia, a Singapur, hacia allá vamos. Entonces no podemos ahorita manejar las cosas con un aspecto de que como no sirven las instituciones,
no las hagamos trabajar, hay que hacerlas trabajar. Exactamente. Hay que hacerlas trabajar. Finlandia y Suecia y Singapur y todos esos países del primer mundo empezaron por esto, claro, por empoderar a sus ciudadanos. Sí. Y bueno, el comentario que tú hacías, Ignacio, de esta persona que mandó al diablo las instituciones, la verdad es que ha permanecido 43 años en esas instituciones y hoy su partido pues es una institución más como todas las demás. Entonces, pues verdaderamente para mí siempre me ha dejado un interrogante de lo que yo le llamo la disidencia controlada. Quieres tumbar al sistema, pero has vivido en el sistema 43 años. Pero le voy a decir algo, también es como cuando dicen, por lo menos todavía los de mi generación lo tenemos, ¿no? Es el pequeño priista que llevamos todos adentro. Es la realidad, o sea, es innegable que un sistema político como el mexicano, creado después de las 20, 30. Plutarco Elías Calles. Así es, en donde se institucionalizó todo, ¿sí? hasta esta gran capacidad de abyección. Sí, señor, lo que diga se institucionalizó. Es muy, muy difícil romperlo. Y bueno, poco a poco se tiene que romper. Es tan complicado hacer eso como pensar que en este país vamos a tener policías honestos si quienes los educan son la gente con S y con C. Claro. Es sistémico. Es sistémico. Yo lo único que veo, y mi pequeñísima aportación, es que la única manera de romper esto es empoderando al ciudadano, entendiendo que lo que ocupa este país, yo no diría que es educación, no necesitamos que todos sean abogados o médicos, no, necesitamos civilidad, ser civiles. Y en ese sentido es el saber cuáles son nuestros derechos, cumplo y exijo que se cumplan. Esa es la palabra. Todos mis derechos me los van a cumplir y todas mis obligaciones las voy a ejecutar. Eso se llama, y desde Montesquieu, contrato social. No puede ser que a estas alturas andemos inventando. Todavía. Eso está más que simple. Me comprometí esto. Todos estamos de acuerdo en que privar de la vida a alguien es un delito. Sí. Bueno, pues entonces quien lo haga debe pagar. O sea, y estas condenas de 80 años y a las ratas, como decía Montiel, no se ocupan daños, se ocupa que el sistema opere y que actúe. Entonces, el tema de que un candidato, cualquiera de estos que quieren ocupar la oficina de Los Pinos, se sientan con la capacidad de perdonar los delitos, de decir, no, nosotros no vamos a perdonar. En mi experiencia personal, yo creo que lo que ocupa este país es un corte de caja. ¡Claro! Lo primero. Un singapurazo. Un corte de caja y decir, a ver, compañero, ustedes se equivocaron. Es lo que estoy diciendo de Mireles. Claro. O sea, pues, se equivocaron, pues ni modo, con la pena. Pero pues, aquí hay el que la hace la paga. Un Estado de Derecho que tiene que hacerse valer y que es el que nos va a dar las condiciones para un mejor futuro, donde todos estamos claros que si no nos ajustamos a él, pues viene una sanción normal y todo es aceptado. El problema es que si seguimos en esta lógica del pues no, mira, no pagaste el agua, no te preocupes, te descuento. No, pues, Dios del agua, pero no le entuba. Claro. Entonces, está claro. Es un proceso cotidiano, de cotidianidad, en donde el ciudadano tiene que entender que la responsabilidad de su gobierno la tiene él. Y si estamos así, y lo digo con mucho respeto, es porque a lo mejor lo merecemos. Claro. No hemos sido capaces. Por eso me encanta cada campaña presidencial, cómo se despiertan estas pasiones donde creen que un ser hombre, un ser humano solo, con esos dotes de estadista, va a cambiar este país. No es cierto. Vamos a cambiar nosotros los mandatos. Claro. Al final de cuentas, el ciudadano, el habitante empoderado, sabiendo sus derechos, su responsabilidad, es lo que puede hacer que esto cambie. Hace algunos años a mí me llamó poderosamente, no más de 3, si no mal recuerdo, Bélgica estuvo 1 año y medio sin primer ministro. Suiza también. Y por lo menos, habrá que preguntarles ellos, pero por lo menos desde afuera no pasó absolutamente nada. Los servicios siguieron iguales, el índice delictivo no se murió, pero ni de broma, nadie se encuadró en la calle, nadie se tuvo que quemar, no pasó nada. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ver en el futuro que un individuo, una mujer o un hombre,
en un cargo público no va a hacer la diferencia. No, miren, lo que vivimos en Michoacán fue algo muy serio, que hoy se pretenda ocultar, que hoy se pretenda voltear a ver a Londres, no implica que no fue muy serio. Yo creo que en los mexicanos debemos de aprender de lo que pasó en Michoacán. Cuando una sociedad se harta, es normal, se va a revelar. Y eso a mí me gustaría mucho decirles a los que nos están escuchando que el licenciado Ignacio Mendoza sufrió en carne propia el famoso michoacanazo de Felipe Calderón, el Calderas. Felipe Calderón, cuando prepara esta estrategia del michoacanazo, llevó a que tuviera que estar en prisión casi 8 meses, Ignacio. Entonces, nadie, para hablar con toda la propiedad que está hablando de cómo el Estado politiza las leyes, las vuelve un asunto político y terminan dándose estas tonterías que más bien nos llevan al siglo XIX, más que acercarnos al XX. Desgastan las instituciones. Claro. Ese es el problema. Bueno, a ver, ¿son los derechos humanos o es lo que quiere Jaime Rodríguez? ¿Es lo que quiere el juez porque le dieron una línea? ¿Es lo que quiere Miguel Osorio? En el caso específico del licenciado Ignacio Mendoza, él vivió en carne propia esta dictadura casi militar que tenía Felipe Calderón, en donde a lo mejor en uno de sus momentos de dipsomanía se le ocurrió querer dar un mensaje a la nación de que tenía él la capacidad de ser ministerio público, procurador, juez y hasta todo para sentencia. Y carcelero. Entonces, compañeros, estamos ante una revolución pacífica, tenemos muchas cosas por hacer y vivir juntos este proceso, no de ir hacia Suecia o Finlandia, no, de crear el México nuevo que tú ya lo tienes en tu corazón y en tu mente. O sea, los mexicanos sabemos exactamente qué es lo que queremos. No necesitamos ir a preguntarles a muchos. Yo, en el corazón de cada mexicano bien nacido, está muy claro el México que quiere para sus hijos y sus familias. Y es este México en donde el Estado de Derecho es de derecho y donde tenemos verdaderamente un lugar que no nos dé vergüenza, pena, mostrarnos como mexicanos, sino nos debe dar orgullo y rescatarlo. Y bien lo dijo el licenciado Ignacio y le agradezco porque es totalmente orientado en lo que el Congreso Nacional Ciudadano pretende, es empodérate tú. Nadie va a venir a salvar a la gente de Morelia más que los morelianos. Nadie va a salvar a la gente de Nuevo León más que la gente de Nuevo León. Y que en cada metro cuadrado de México se levanten las voces de los nuevos José María Morelos y Pavón, de los nuevas Josefas Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, no para tomar las armas. Hoy las armas están en que tú me estás escuchando a mí, sin la censura, aunque yo sé que los videos en vivo de Facebook de Gilberto Lozano, hay una orden presidencial de que no aparezca en los muros con los que aparecía hace un mes. Hay la frecuencia, me la han bajado casi 5 veces, cosa que no le hacen a ningún candidato presidencial, porque estamos hablando de un sistema que tiene que tener una cirugía mayor. Es un cáncer que tenemos que extirpar y que muchos nos estamos arriesgando a ser cirujanos, como lo hizo en carne propia el licenciado Ignacio Mendoza, y a nombre de los mexicanos te reitero, Ignacio, que la defensa que tú estás haciendo del doctor Mireles nos hace ver una luz en el horizonte que no veíamos desafortunadamente con las perversidades, a mi modo de ver, cuando estaba en manos de Talía Vázquez y de otras gentes que tenían intereses políticos en el asunto y no el interés genuino de la justicia. Gracias, Ignacio. Al contrario, gracias. Mucho gusto conocer. Nos despedimos, compañeros.